Bien, un saludo para todos los amigos del portal Gestionando Negocios. Vamos a mirar al público, estimado Daniel. El día de hoy estamos con un invitado de lujo. Estamos con el doctor Daniel Arana. Daniel Arana es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es magíster por la Universidad de Lima. También él cuenta con amplia experiencia laboral en diferentes firmas. Actualmente es docente en ESAN en la UPC y consultor tributario independiente. Estimado Daniel, es un lujo contar con tu presencia el día de hoy. Muchas gracias, Juan. El gusto es mío. Vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la aplicación de la inteligencia artificial en la tributación aquí en Perú. Nosotros sabemos que ya la IA está presente en muchos procesos informáticos que realiza la administración tributaria. ¿Cómo los contribuyentes tienen que estar preparados ante esa herramienta potente que la autoridad tributaria lo mantiene como una herramienta para fiscalizar a los contribuyentes? Mira, Juan, en esta época estamos en una situación en la cual la SUNAT ya empezó a aplicar inteligencia artificial, ha llevado la delantera. Entonces la inteligencia artificial para los contribuyentes, sus asesores, no es una sustitución, es potenciación. Entonces, lo que nosotros ya podemos dar a nuestros clientes, los contribuyentes, su forma de cumplimiento tributario, ¿no?, tiene que verse potenciada por la IA. Ahora, la IA en la tributación no es pues sinónimo de automatización, no es sinónimo de vamos a hacer los Excels en forma más dinámica gracias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial implica eficiencia en procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Ante la repetición de ciertos procedimientos, la IA con un procedimiento llamado Machine Learning significa que este sistema puede aprender a través de la repetición constante. Entonces, a través de la repetición constante detecta patrones y a través de esos patrones puede lograr aprender, por decirlo así, aprender procedimientos del contribuyente. Si vamos a lo que es la esfera del compliance tributario, nos puede ayudar a detectar inconsistencias, nos puede ayudar a lo que es revisar facturas, registros, etcétera, y dar alarmas tempranas, incluso de contingencias. Pero esto nuevamente es si es que contamos con un modelo de inteligencia artificial entrenado a lo que es cada contribuyente. Eso genera identificar casos de uso donde se puede aplicar la inteligencia artificial. Entonces tenemos ahí un primer frente, el frente de la gestión tributaria, donde se aplica la IA. Un segundo frente donde se aplica la IA, la planificación fiscal. La planificación fiscal todos sabemos que consiste normalmente en optimizar la carga tributaria. Gestionar para lo que muchos es una carga no económica, como son los tributos probablemente en algunos administradores. Entonces, la inteligencia artificial nos va a permitir que en forma predictiva, podamos con un benchmarking, probablemente, voy a poner un ejemplo, de tasas impositivas de otros países, donde por ejemplo una empresa multinacional tiene operaciones en varios países, pueda con tiempo determinar, por ejemplo, no solamente pues cuáles son los impactos tributarios que va a tener cuando sus multinacionales, sus entidades de otros países generen más ingresos, le envían más dividendos. No solamente puede la inteligencia artificial ayudar a armar esquemas de cómo aplicar convenios de doble imposición, sino que la inteligencia artificial aplicada al planeamiento tributario puede llegar a simular y ayudarnos a estudiar muchos más esquemas para una posible operación. Me explico. Hoy en día, si yo quiero modelar un esquema de planeamiento tributario, no lo sé, para una venta de acciones o la adquisición de un negocio, de una empresa, de repente mis asesores pueden con mucho esfuerzo modelar 2 o 3 opciones. Pero si yo utilizo una inteligencia artificial entrenada, ¿no?, efectivamente con un buen dataset, ¿no?, y la experiencia de quien lo maneja,
Yo puedo no tener 2 o 3 esquemas, puedo tener 7, 8, uno mejor que el otro, ¿no? Y todos dentro de la economía de opción. Pero acá hay un detalle, Juan. Hasta acá todos pensaríamos de que la inteligencia artificial, entonces le entregamos los insumos, hace todo y me devuelve todo hecho. No es así. La inteligencia artificial en este caso puede acercarnos a lo que es el producto final de nuestro trabajo, pero el trabajo final del consultor tributario, del contribuyente que usa la inteligencia artificial, viene precisamente en curar esa información, viene en ver qué tan idónea es, ¿no? Qué tan útil ha sido el advice que me ha brindado o el resultado. Entonces, de nuevo, la inteligencia artificial solo es una ayuda, pero no puede sustituir el trabajo del operador de derecho, ni del operador contable, ni del jefe de impuestos. Entonces, este es un tema importante a mencionar porque todavía siento que no hemos llegado a un nivel de aprendizaje óptimo. Has dicho algo muy importante, tanto la gestión tributaria, el cumplimiento tributario de las empresas y también la planificación tributaria, que es reducir bajo un marco legal la carga tributaria, ¿no? Sin salir del marco legal que la norma establece. Las empresas están preparadas, hay ese expertise latente en las empresas para utilizar la IA en esos ambos enfoques de la gestión tributaria, tax compliance y el planeamiento tributario. ¿O aún estamos recién en pañales? Yo pienso, Juan, para no digamos decir que no estamos en pañales, pero por lo menos en pantalones cortos, ¿ya? ¿No? Yo veo de que, por ejemplo, algunas firmas ya tienen algunos modelos de IA que utilizan, pero estos modelos de IA, yo he conversado con algunas personas y me comentan que no tienen la flexibilidad que tiene, por ejemplo, un modelo como ChatGPT o como tiene Gemini, Perplexity, Cloud, ¿no? Entonces no tienen esa flexibilidad. 1, 2, están preparados a veces con un dataset de otras latitudes que no son el Perú necesariamente. Entonces, y 3, no hay todavía una adecuada formación en el uso de estos modelos. Cuando me digo modelos LLM son el ChatGPT, el Gemini, no hay una adecuada preparación todavía. Entonces vemos usuarios que todavía lo utilizan como un Google, como un buscador, pero no han preparado un dataset. No han entrenado nuevamente a la IA para, con una repetición, con una iteración, con qué instrucciones debe analizar lo que yo le doy. Entonces todavía no hay esa formación, es lo que yo veo. Se está viendo como que simplemente es la automatización de la automatización. Entonces, pero la SUNAT, sin embargo, ya lo ha hecho. Fíjate que ahora tenemos los perfiles de cumplimiento. Los perfiles de cumplimientos han sido hechos con inteligencia artificial. Luego, por ejemplo, cuando a un contribuyente le envían un reporte de inconsistencias, a veces pueden enviarle un reporte de inconsistencias que ha sido revisado por un sistema, ¿no? De repente a una persona natural, incremento patrimonial no justificado, unos 100 movimientos bancarios, y la persona natural dice, oye, pero ese análisis no lo ha podido hacer una sola persona. Efectivamente, se ha hecho por inteligencia artificial. Entonces la respuesta es no. Yo siento que todavía no estamos todavía preparados en muchos ámbitos del sector privado para usar esta herramienta. Y mi conclusión, Juan, es que simplemente, si bien la IA no nos sustituye, no sustituye al razonamiento humano del operador, la IA sí va a sustituir a quien no aprenda a usarla, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? La IA no sustituye, pero quien no la use sí va a ser sustituido, y por eso veo con preocupación que esto todavía no avanza tanto en el sector privado. Un error que has mencionado es que los tributaristas, áreas de impuestos de las empresas usan la IA como Google, lo cual es un error porque uno ingresa una temática, una consulta y te arroja jurisprudencia hasta que no existe. Totalmente. Entonces, la recomendación es entrenar mediante una base de datos de informes de SUNAT, jurisprudencia, que es una set, como mencionaste, y en función a ello que yo puedo ingresar las consultas o el tema controversial o inédito, y ya la IA se soporta en toda la información que he previamente alimentado. Es correcto. La forma adecuada, óptima de poder usar una IA es que sea un dataset. ¿Qué cosa es un dataset? Un dataset es una fuente de conocimientos, es un conjunto de archivos que yo le voy a dar para que en eso
dependiendo de eso, la IA recurra a esos conocimientos y me conteste, ¿no? Con un dataset y unas buenas instrucciones, el riesgo de alucinación es bastante bajo. No es inexistente, pero se reduce. ¿Qué es el riesgo de alucinación? Recordemos que un problema de la IA es que se dice que la IA no sabe decir no. Entonces jamás vas a ver que la IA deje de responderte, siempre te va a responder algo. El problema es ese algo que te responde. Entonces va a depender mucho del dataset que tú hagas para que obtengas la respuesta que quieres. Hay un dicho en la IA que es garbage in, garbage out. Si yo ingreso basura, también va a salir basura. Si yo ingreso oro, van a salir lingotes, ¿no? Entonces, una primera parte es el dataset. Una segunda parte, yo debo darle a la IA las instrucciones precisas de cómo debe actuar. Entonces, estas instrucciones precisas bien pueden ser aprendidas de dos maneras. O bien yo le doy ciertas instrucciones, qué quiero que busque, en qué universo, qué métodos debe aplicar, qué no debe hacer. Y lo otro es que, por ejemplo, si yo alimento a la IA, voy a decir cualquier cosa con 100 resoluciones del Tribunal Fiscal sobre incremento patrimonial no justificado. Por repetición, la IA va a detectar patrones y va a detectar que la sala 4 resuelve de esta manera, la sala 6 también, el Tribunal Fiscal tiene este criterio. Entonces, en base a dicho criterio, la IA en forma predictiva puede decirme el resultado de un caso. Fíjate que alguna vez en un país europeo hubo un problema de que las autoridades, en este caso los magistrados, propusieron efectivamente que saliera una norma que restringiera ciertos usos de la IA. Por ejemplo, había estudios jurídicos que llegaron a estudiar a tal punto ciertas salas, ciertos juzgados, que al momento que venía la audiencia, el abogado decía, bueno, y luego de haber hecho un estudio de todos los fallos históricos de esta sala, señores magistrados, ustedes deben resolver de esta manera, porque según la estadística, ustedes han resuelto ante X, ustedes han resuelto Y, ante esta probabilidad, y ustedes no pueden resolver de otra manera porque hemos estudiado todos sus fallos, ¿no? Es mucha gente, lo ha hecho la IA, ¿no? Entonces, pero los jueces se sintieron presionados. Oiga, me están diciendo a mí cómo resolver. No, pues no es así. Yo también puedo apartarme de un criterio. Entonces, esa es la forma, malo que bueno, criticado o no. Ese es el uso que le dieron en ese estudio, pero entrenaron precisamente a la inteligencia artificial con un dataset y con un conjunto de instrucciones que les devuelva un resultado. Entonces, allí tenemos otro problema, que conforme la IA puede ser entrenada de esa manera por el operador del derecho del lado privado, el contribuyente o su asesor, la administración tributaria también ha entrenado a su IA, ¿no? No necesariamente es una IA de las comerciales que tú y yo conocemos, sino puede ser una IA específicamente, puede haber sido hecha a partir de un open source, ¿no? O de una fuente abierta, o es una fuente que obviamente no va a permitir la confidencialidad de los datos de los contribuyentes escape. Un problema de quienes quieran usar IA para responder consultas de sus contribuyentes es que pueden sentirse tentados a usar una IA con datos que son confidenciales. Y las IA entrenan datos con los datos que tú les das, entrenan modelos con los datos que tú les das. Entonces, ese es un riesgo que hay de quienes no usen con cuidado la inteligencia artificial. Por entrenar su propia inteligencia artificial, lo entrenan con datos reales del cliente, con operaciones que realmente le está haciendo. Y si no se anonimiza, si no se enmascara, si se utiliza esa información, vamos a tener con sorpresa que la IA va a entrenar otros modelos precisamente con la información confidencial de clientes. Sobre eso quería preguntarte. Actualmente las empresas manejan información muy sensible mediante algunos contratos, sea con clientes, con un inversionista, y sería un facilismo, creo yo, subir el contrato a una IA que no tenga ninguna protección, con el objetivo de tener algún tratamiento tributario de una operación, subir un contrato muy sensible de 50 a 100 páginas. Entonces, para evitar ello, tu recomendación es tener una IA, pero in-house de la empresa. Correcto, y eso es posible, ¿no? Obviamente el tiempo no nos da en esta entrevista para hacerlo, pero lo que puedo decirte en forma general es, primero, no debe recurrirse a modelos públicos, aun cuando fueran de paga,
para pues, dar advice con inteligencia artificial, pues usando datos, informaciones confidenciales, es una responsabilidad bastante alta, ¿no? Incluso yo diría ni enmascarando datos. O sea, yo creo que la inteligencia artificial puede ser la comercial, un apoyo de consulta tal vez para el mismo asesor. Pero si me preguntas, ok, pero yo quiero saber, yo soy la empresa X y yo quiero usar inteligencia artificial para mi planeamiento tributario con mis propios datos, ¿existe forma que yo pueda usar inteligencia artificial y no salga mi información de este ambiente y solo quede en mis servidores, etcétera? Entiendo que sí. Solamente que tendrías que usar otros modelos que no son necesariamente los libres que conocemos. Los libres que conocemos precisamente entrenan sus modelos a partir de la información que los usuarios de paga les dan. Tendríamos que crear una IA ad hoc para, en este caso, la empresa, ¿no? ¿Cómo nosotros, los contadores que brindamos un servicio de asesoría tributaria desde la perspectiva contable, trabajo de cumplimiento tributario, como por ejemplo liquidación de impuestos mensual, anual, impuesto a la renta, IGB, no domiciliados, cómo nosotros podemos utilizar inteligentemente y éticamente la IA en esos procesos contables tributarios? Bueno, depende. Por ejemplo, si ya habíamos dicho que un ámbito era el del planeamiento tributario, otro era el de la gestión tributaria. El trabajo de los jefes de impuestos, de los contadores, está dentro de la gestión tributaria. Entonces, ¿cómo poder lograr que la inteligencia artificial pues, me permita no solamente pues, que yo dependa de mis tablas dinámicas, sino que yo tenga como un asistente que sea capaz de voucharme comprobantes y detectar inconsistencias? La IA aprende con ejemplos. Entonces, para yo entrenar a una inteligencia artificial, debo darle ejemplos. Entonces, dentro de mis instrucciones, dentro de mi panel de comandos, esto no es solamente ingeniería prompts, hay que saber hacer un panel de comandos. Yo podría dar ejemplos, ¿no? Ante esta factura que no tiene este dato, tú arrojarás inconsistencia, línea 1, línea 2. Ante esta sumatoria, registro de ventas, en este caso hay una diferencia con la clase 7, tú vas a arrojar tal inconsistencia cuando encuentres esto. Entonces, por ejemplo, ahí con esas líneas de instrucciones, por repetición, no hay un número de casos, pero podrías entrenar a la inteligencia artificial con esos ejemplos para cuando detecte esas diferencias de un reporte en cuestión de minutos pueda encontrar todas las inconsistencias posibles. Podrías también, mediante ejemplos, indicar que ante tales entries o tales datos o asientos que tenga, pueda también generar, ¿no? Efectivamente en un Excel, en un cuadro de Excel, pueda generar reportes de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ingresos, etc. Entonces, pero nuevamente fíjate que todo esto se logra, ¿no? Mediante el conocimiento no solamente de hacer prompts, ¿no? Eres un experto, no solamente eso, sino tienes que tener el dataset. Y después de tener el dataset tienes que saber cómo crear las instrucciones para la inteligencia artificial, ejemplificarlas para que repita lo que tú deseas que haga, detecte inconsistencias cada vez que la detecte, genere un Excel de la forma que tú indiques cada vez que tú se lo ordenes, etc. Entonces, todo va por el procedimiento de iteración o repetición, ¿no? Para que la inteligencia artificial pueda aminorarte trabajos repetitivos, no más voucheos de comprobantes, no con mi regla Artesco que yo esté viendo que calce ventas con ingresos, ¿no? Ese tipo de cosas, o de repente revisar mi declaración jurada anual del impuesto a la renta. De repente yo tengo un patrón de mis últimas 5 declaraciones juradas de la empresa, debí decir 4 por el tema de la prescripción, pero últimas 5. Y fíjate que en esta empresa, en los últimos 5 años, siempre reparamos la cuenta 65 por parte de multas, penalidades, etc. Como en mi empresa es un patrón, de repente no debería hacerlo, pero que esto ocurre, ante ese tipo de recurrencias que hay en adiciones y deducciones, se lo entregas eso como ejemplo a la IA, repito de nuevo, no tenemos el detalle, algunos de nuestros oyentes preguntarán cómo se hace, pero hay varias fuentes donde pueden averiguarlo, pero con esa repetición la IA podría, ante cierta nueva declaración jurada o cálculo que yo le entregué, podría revisar las adiciones y deducciones. Y fíjate que para eso, si yo hubiera necesitado 2 o 3 personas para hacerlo,
Con la IA, pues, básicamente podemos reducir a una persona este trabajo, no lo sé, pero podemos optimizar recursos. A ello va mi siguiente pregunta. La IA es una herramienta muy potente, nos ha dado ejemplos, pero ¿qué tanto puede sustituir el cerebro de un asistente de impuestos, analista de impuestos? Entiendo yo que se enfoca en las labores operativas, Sí. o también en algunas labores ya analíticas. No, la IA todavía, digo todavía porque no conocemos el futuro y la idea no es llegar al Skynet tampoco, ¿no? Pero la IA es muy buena en la labor operativa. Es buena en la labor de analítica también, pero por ejemplo lo que conversábamos antes de esta reunión, de que por ejemplo yo estoy en una fiscalización y la administración tributaria me cita 5 resoluciones del Tribunal Fiscal que apoyan su posición y que favorecen su reparo. Yo estas 5 resoluciones, con mi inteligencia artificial previamente entrenada y no usada como buscador de Google, le pido verifique si calzan exactamente en la situación que estoy viviendo de la fiscalización. Naturalmente yo no le voy a subir el requerimiento de mi empresa, sino simplemente me tomaré el trabajo de indicar una situación ficticia, pero que es idéntica a la mía. La inteligencia artificial comparará y dirá, no encajan las 5 RTFs en tu caso. Eso se llama un procedimiento de distinguishing. Entonces no encajan por esto. La IA no va a suplir la inteligencia del abogado, la labor de interpretación, la puede emular, pero no va a ser igual. Entonces, pero sí me ahorra mucho tiempo efectivamente cuando me dicen estas cosas de acá no calzan en tu tema. Eso ayuda a mi defensa y a replicar a la zona luego. Pero para que yo haga la segunda parte de usarlo y replicar, primero yo debo tomarme pues el tiempo de contrastar con esas resoluciones en las partes que menciona, a ver si es cierto. La inteligencia artificial también comete errores. Entonces, Juan, no ha logrado todavía sustituir al razonamiento humano. Eso no hay forma aún, es lo que yo veo. Pero para la labor operativa, para comparar, para analizar números, sí. O sea, una IA entrenada puede optimizar bastante el tiempo de trabajo. ¿Cuáles son los retos para el consultor tributario ahora que la SUNAT ya está un paso adelante con ello? Los retos son varios. Mira, uno de ellos es aprender a usar la IA, por cierto. Obligatoriamente. Es lo que yo te digo, o sea, la IA no va a sustituir el razonamiento del asesor, pero el asesor va a ser sustituido si no aprende inteligencia artificial. El advice tributario, la asesoría, yo te digo, ya no es la misma que la del año pasado, no puede ser la misma. O sea, la inteligencia artificial potencia al asesor, no lo sustituye, lo potencia. Entonces, si yo parto simple de una inteligencia artificial debidamente entrenada y sin violar la confidencialidad de la información que yo tengo de mis clientes, de mi empresa, etcétera, yo sé manejarla, vamos a hacer un trabajo bastante prolijo probablemente en análisis, en estructuras tributarias, ¿no? Vamos a hacer un análisis prolijo en lo que es revisar declaraciones juradas y por lo tanto yo que soy un asesor me voy a limitar a probablemente revisar, pero ya no voy a hacer tanto. Eso lo va a hacer mi asistente virtual, que va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una primera parte, un primer reto es dominar el uso de la inteligencia artificial. Un segundo reto, la defensa tributaria de los contribuyentes. ¿Por qué? Hay 3 retos importantes que aquí vamos a enfrentar. Primero, la opacidad algorítmica. ¿Qué quiere decir la opacidad algorítmica? Un algoritmo, ¿qué cosa es primero? Es como una receta para tener tal resultado. Entonces yo le digo a la inteligencia artificial, haciendo A, obtienes B, para hacerlo bien fácil. Hay un criterio para que la IA arroje determinados temas. Entonces, para que la inteligencia artificial me ponga mi grado de cumplimiento C en el perfil de cumplimiento, hay un algoritmo, hay una receta, hay un procedimiento, ¿no? Entonces, ese algoritmo debe ser fácil de leer, fácil de entender, para que yo, contribuyente, lo pueda contradecir. Pero la opacidad es o el algoritmo que no se entiende o la caja negra que no sabemos qué criterio es el que maneja la respuesta.
Entonces yo, cuando he tratado de entender cómo esos cuadros, hay unos cuadros que son como 80, no sé, me corregirán, estoy exagerando tal vez, que explican cómo se determina cada criterio de perfil de cumplimiento, ha sido un sudoku para mí, no lo entiendo bien, ¿no? Entonces, un primer problema es la opacidad. Un segundo problema es el sesgo también, el sesgo algoritmo. Entonces, ¿qué pasa si yo soy una empresa que se llama la que supercumple sus obligaciones tributarias S.A., ¿no? Pero soy una empresa de un ámbito comercial, no voy a decir cuál, si no van a decir nos está satanizando, pero de un ámbito comercial donde de cada 10, 6 son informales. Entonces, por yo estar en ese grupo, pese a cumplir todas mis obligaciones tributarias, la inteligencia artificial, porque ha detectado un patrón de incumplimiento en ese grupo, cada 2 años me programa fiscalizaciones, y no es cada año en provincias. Entonces, de la que supercumple sus obligaciones tributarias S.A., paso a llamarme la que es fiscalizada cada rato S.A., ¿no? Entonces, gracias a un sesgo algorítmico, a un sesgo que ha dado la IA, ¿no? Y un tercer reto que deben identificar los asesores tributarios, además de la opacidad que pueden enfrentar sus clientes y los contribuyentes, además del sesgo, es la automatización de decisiones en forma exagerada. La IA, si se usa para actos administrativos, el acto administrativo tiene que ser motivado, debe ser controvertible, debe haber razonabilidad, no debe haber una motivación. Pero si la IA va a automatizar las decisiones, cada vez que que suceda A, aplico B, no puede ser. Hay matices que explican por qué ocurren ciertas situaciones y eso solamente las puede analizar hoy por hoy un operador humano con suficiente razonabilidad. Entonces, quien en este momento ejerza la consultoría tributaria en una época de la IA, tiene que estar atento a estos retos que hay y sobre todo, como te decía Juan, darse cuenta que la asesoría tributaria ya ha cambiado. La IA es un game changer, ¿no? O sea, ha cambiado totalmente cómo son efectivamente, todo es más dinámico y más preciso. Y nuevamente enfrentamos a una administración tributaria, no digo recargada porque suena cinematográfica, pero una administración tributaria que está bastante potenciada en la inteligencia artificial y veremos pues qué nos espera próximamente con esto que va cada vez más avanzando, ¿no? Efectivamente. Estimado Daniel, también tu persona es docente universitario y mi última pregunta es, los estudiantes de las carreras de contabilidad y las carreras de derecho que se inclinan a la especialidad de la tributación, tu casa de estudio tiene una especialidad desde el inicio de la carrera de contabilidad, gestión tributaria. Claro. Yo recuerdo que cuando era estudiante tenía mi ley del impuesto a la renta y me tenía que leer, resaltar, post-it y leer. Y eso me ha permitido tener una capacidad de retención de algunas normativas desde mi punto de vista como contador. Ahora los estudiantes, ¿cómo pueden utilizar la inteligencia artificial sin que sea un facilismo o que sustituya su capacidad de retención o de aprendizaje? ¿Cuál es tu recomendación desde tu punto de vista como docente universitario? La inteligencia artificial, acá Juan, primero, si bien es cierto, va a automatizar las tareas, nos puede ayudar, como te digo, a hacer autoevaluaciones, si hablamos del ámbito académico, ¿no? Para nosotros los docentes la inteligencia artificial es brillante, nos ayuda a preparar tests, nos ayuda a preparar casos, obviamente con inteligencia artificial previamente entrenada, unos casos espectaculares, ¿no? Obviamente yo los reviso, los corrijo, pero insumo la tercera parte de tiempo de lo que tenía antes, lo que hacía antes. Entonces, eso para el lado del docente, pero para el lado del estudiante, yo creo que hay unas herramientas tecnológicas que debe combinar. Por ejemplo, unos son los modelos que conoces, ChatGPT, Gemini, pero hay otro que se llama Notebook LLM, por ejemplo. Entonces, Notebook LLM, por ejemplo, es basado en inteligencia artificial, pero tú subes por ahí todas tus separatas, por decir. Entonces, ¿a qué te ayuda una herramienta como Notebook LLM? No dice no estudia las separatas, lo que hace es te arma mapas conceptuales, hace los resúmenes, ¿no? Entonces, ayuda a generar elementos de estudio.
Para usar esos elementos de estudio y entenderlos, lo que no voy a poder escapar es de leer los materiales. La inteligencia artificial puede resumir mis lecturas, preparar elementos de apoyo, tomar autoevaluaciones, medir desempeño, pero la inteligencia artificial pues no va a procesar en tu lugar las lecturas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial debe ser usada para crear instrumentos que ayuden al aprendizaje, ¿no? Entonces, yo recomiendo Notebook LLM, por ejemplo, que es vinculado a Google Gemini. Entonces, todas las notas de estudio, ¿no?, las para sintetizando, hace mapas conceptuales, resúmenes. Hay otra que se llama Anki, otra aplicación que sirve para crear fichas de estudio, pruebas, pero es un combo. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo uso OneNote, por ejemplo. OneNote me sirve para, de las lecturas que yo tomo, sigo con el método tuyo antiguo, leo, resalto, tomo notas en OneNote. OneNote pasa en este caso a Notebook, ¿no? Entonces Notebook tiene en PDF mis notas, o el mismo OneNote lo paso a Notebook y sintetiza todo lo que yo he escrito. Sintetiza, me plantea preguntas, etc. Pero lo que no va a cambiar nunca es el primer tramo que tú dices, que yo tenga que leer, revisar y marcar. El papel es insustituible. Por más que tengamos la tablet, etc., el papel es insustituible. Esa frase puede quedar aquí plasmada, el papel es insustituible. Totalmente, ¿no? Todo es que yo acá siempre llevo conmigo mi libreta, este es mi mejor OneNote, es este. No, es el Notepad verdadero. Perfecto. Estimado Daniel, quisiera que por favor te dirijas a nuestros amigos que nos siguen en la comunidad Gestionando Negocios. Te comentaba antes de la entrevista que es una comunidad que da visibilidad a los profesionales de la contabilidad y de la tributación. Algunas reflexiones finales y también cómo pueden contactar a tu persona. ¿Eres consultor independiente? ¿Alguna dirección de correo electrónico? ¿Alguna página web? Por favor, te suplico que dirijas a esta cámara el mensaje final. Perfecto. Bueno, muchas gracias amigos que nos han escuchado el día de hoy. Bueno, el mensaje final y para resumir esta conversación que hemos tenido con Juan es pensar que la gestión tributaria y la asesoría fiscal no son los mismos que hace unos meses y no serán los mismos de acá a unas semanas tampoco. ¿Por qué? No es porque las normas vayan a cambiar, no es porque los métodos de interpretación cambien, sino porque la gestión tributaria tiene nuevas herramientas que estamos obligados a conocer, herramientas que no solo van a facilitar su trabajo, herramientas que van a generar más competencia, porque nuevamente solamente aquellos que sepan usar estas herramientas para brindar un advice más certero, para brindar unos entregables más idóneos, mejor sustentados, ¿no? Aquellos que puedan lograr unas planificaciones fiscales predictivas, ¿no?, apoyadas en esta inteligencia artificial sin que sustituya al abogado. Solamente yo diría estos sujetos van a poder en esta nueva etapa de la inteligencia artificial, ¿no?, realizar el mejor trabajo, sea a nivel de asesor o a nivel de gestor tributario. Mi consejo nuevamente es: aprende herramientas de inteligencia artificial a nivel básico. Probablemente todos deberían contar al menos con 2 modelos. Voy a dar un ejemplo, y no es comercial: ChatGPT y Gemini. 2 modelos es lo óptimo para aprender a manejarlo. Y luego de esos 2 modelos, usted, una vez que aprende a modelar GPTs o agentes de inteligencia artificial, puede luego ver cómo modelar hacer su propio modelo de inteligencia artificial para su empresa probablemente. Esto va a servir para que usted pueda responder en forma idónea a una administración tributaria que hoy día ya está trabajando con inteligencia artificial. Y mi mensaje para los asesores fiscales, quienes ven litigios, por ejemplo, defensa tributaria, es nuevamente prestar mucha atención a cómo la administración tributaria va a usar la inteligencia artificial en los actos administrativos. Evaluar si hay derechos fundamentales que se estén lesionando, si la producción de los actos administrativos puede ser hecha por un sistema alegremente, si hay algún sesgo que efectivamente perjudica a un administrado, no lo sé, cosas por el estilo, si deberían mejorarse en nuestro ámbito normativo o conversar mejor o armonizarse con la ley de inteligencia artificial. Ese es mi consejo para todos y bueno, como dijo Juan, yo en este momento soy un consultor independiente, pero quienes deseen me pueden ubicar, ¿no?, a mi perfil de LinkedIn. Ustedes pueden buscar en mi perfil de LinkedIn Daniel Arana,
O también, en este caso, mi correo electrónico es dearana@esan.edu.pe, ¿no? dearana@esan.edu.pe. Muy bien, miramos esta cámara, por favor. Aquí al pie de la pantalla ustedes tienen la dirección electrónica de Daniel Arana, para los que deseen comunicarse con él. Con más seguridad sí, porque todos estamos interesados en este ámbito de la IA. Y, estimados amigos, ustedes han escuchado toda la disertación que nuestro invitado el día de hoy ha realizado. Realmente hemos tenido un invitado de lujo en esta oportunidad y le agradecemos eternamente este espacio informativo. Le invitamos a suscribirse en nuestro portal Gestionando Negocios, una comunidad que visibiliza la profesión contable en el Perú. Hasta en otra oportunidad, su amigo Juan Miguel Bautista López, contador público colegiado. Gracias, Daniel. Muchas gracias.